podcast donde la opinión pública es la que manda. Exploraremos los temas más controversiales y debatibles de la sociedad actual. ECO es el espacio donde la opinión pública toma forma y se fortalece con el criterio de la comunidad y el análisis profundo de expertos. Escúchanos todos los martes, miércoles y jueves solo por Cuenca Radio Universitaria y síguenos en nuestras cuentas oficiales. ECO, el reflejo de tu voz. ¿Quieres formar parte de algo diferente? ¿O quieres que tu voz sea escuchada? Bienvenidos a ECO, el podcast donde la opinión pública es la que manda. Exploraremos los temas más controversiales y debatibles de la sociedad actual. ECO es el espacio donde la opinión pública toma forma y se fortalece con el criterio de la comunidad y el análisis profundo de expertos. Escucha. Este programa el día de hoy, 14 de mayo, estamos dispuestos aquí para tratar el tema sobre la participación política de los estudiantes universitarios en nuestras escuelas, sobre todo el tema que tiene que ver con la educación política en nuestras universidades. Me encuentro aquí con Flor Falcón, a quien le voy a pedir su presentación, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Flor Falcón, un gusto estar aquí compartiendo este espacio. Ya, ahora a continuación vamos a dar paso a nuestros colaboradores el día de hoy. El primero, Pablo Antonio Vázquez, a quien le voy a pedir que se presente. Mucho gusto, compañeros muy amables. Gracias por la entrevista. Espero que sea muy fructífera. Y también nos acompaña, agradeciéndole también a Pablo por su presencia, Eduardo Abad, quien es una activista política de la universidad, a quien también le voy a pedir que se presente, por favor. Hola, gracias por la invitación. Listo, ahora vamos a hacer una ampliación del currículo que tienen nuestros invitados, así que voy a pedir por favor a nuestra producción que nos ayude con los perfiles de cada uno de los entrevistados para poder dar una ampliación a su currículum personal. Primero, Pablo Antonio Vázquez, él es periodista, también es magíster en Ciencias Sociales, con mención en Comunicación, es docente de la Universidad de Cuenca de la carrera de Periodismo en varias materias, tales como Educomunicación, Documental, etc. Ahora vamos a pasar, por favor, con el perfil de nuestra segunda invitada, que es Eduardo Abad, quien es dibujante y estudiante de arquitectura, representante estudiantil, estuvo en la CAU de arquitectura, vicepresidente de la AFU y HCU de arquitectura, me parece que hasta el presente, ¿no? Entonces, sabiendo esto, vamos a dar inicio a el programa del día de hoy y para esto vamos a mirar un reportaje que han preparado nuestros compañeros que introduce al tema. Por favor, si le pueden poner el reportaje para comenzar con el debate. Las organizaciones políticas de la Universidad de Cuenca, tales como FEUE, AFU, ACAU y el EGDU, han sido establecidas con el propósito de regular actividades extracurriculares, proteger los derechos de los estudiantes, fomentar actividades culturales en todas sus manifestaciones, tanto artísticas como deportivas, así como cuidar y representar la diversidad de identidades de género presentes en la Universidad de Cuenca. El objetivo de establecer dirigencias estudiantiles, un poco regular aquellas actividades extracurriculares, aquellas actividades que en realidad nos enriquecen, ¿no? Estamos mencionando el poder hacer extensión universitaria, o sea, llevar los conocimientos que acá obtienen los estudiantes y trasladarlos a los sectores vulnerables. Además de las otras actividades, las culturales, por ejemplo, siempre hay ocasión y oportunidad de evidenciar los talentos que los universitarios, los estudiantes tienen, y ni se diga los deportes. Sin embargo, hoy en día los jóvenes universitarios se han desilusionado de la política del país. Los años 60 marcaron una cúspide de participación política de la universidad, de incidencia sobre la sociedad, ¿no? Entonces, los movimientos sociales y particularmente universitarios, las federaciones de estudiantes universitarios en los años 60 y 70 eran manifiestos. Había un vínculo directo entre las asociaciones de escuela de las universidades, pero recuerde usted que hay una promoción, ¿no?, negativa de la participación política. El Consejo Universitario está formado por los siguientes representantes: autoridades,
rector, vicerrector académico, director de investigación y un decano de cada facultad. Profesores. Un representante por facultad tiene una permanencia de 2 años y medio con posibilidad de una reelección. Investigadores. Hasta el 25% de los representantes de los profesores. Estudiantes. Cuentan con una participación del 25 al 50% del total del personal académico con derecho a voto. Servidores y trabajadores. Participación de hasta el 5% del total del personal académico con derecho a voto. Un movimiento estudiantil que nació de la iniciativa de 4 fundadores ahora ha evolucionado hasta contar con más de 120 miembros, conformando el colectivo independiente universitario. En cuestión de la apertura a la gente que quiera ser representante y que quiera formar parte del colectivo, como tal no tenemos sesgos en cuanto a ideologías, sabemos que dentro de todos estos pensamientos se puede formar una sola unidad y un solo actuar dentro del colectivo. Este colectivo universitario mantiene una actividad y coordinación constante, con una agenda repleta de actividades extracurriculares y de vinculación social. Cuando se hace un buen movimiento estudiantil, creo que sobre todo la unión hace la fuerza, como se dice, y la voz de cada uno de los estudiantes permite realizar este tipo de acciones. Dentro de los movimientos de la universidad se reconoce que todos los movimientos tienen su consolidación con cada uno de los grupos que ellos han formado parte, y cada uno de nosotros dentro de nuestros espacios tenemos la voz para poder tener una actuación. Tras un año de actividad, el colectivo ha abierto sus puertas a todas las personas, reconociendo y celebrando la diversidad. Todos los estudiantes pueden formar parte, ya sea como integrantes para las actividades, ya sea como representantes o dentro de uno de cada de los departamentos que nosotros tenemos. Nosotros, al no mantener una actividad externa dentro de la universidad, al no tener lazos políticos o lazos ideológicos, nosotros siempre estamos abiertos a toda la gente que quiera tener un buen actuar dentro de la universidad. Cronograma de elecciones. Convocatoria. Se debe realizar con al menos 60 días de anticipación a la fecha de elección y 45 días para los consejos directivos de facultad. Inscripción de candidaturas. La fecha será anunciada por el Tribunal Electoral. Votación. Se llevará a cabo la fecha determinada por el Consejo Universitario. Requisitos para los candidatos. Profesores. Deben ser titulares y estar en goce de los derechos de participación. Estudiantes. Deben ser elegidos por votación universal, directa y secreta. Necesitan, primero que nada, las calificaciones, que es un plan estratégico de qué es lo que se piensa hacer y ser capaces de desarrollar esas actividades. Después se cumple con toda una documentación, que son entre actas de no haber hecho algún delito. Las escuelas se encargan de organizar actividades orientadas a la carrera, basándose en las ideas y necesidades de los estudiantes. Cumple con un papel bastante importante porque ellos en su mayoría son como que las personas que nos dan las ideas de qué es lo que quieren que se podría mejorar dentro de la carrera. Cuando algo no nos parece justo o cuando algo no está bien para los estudiantes, ellos se nos hace saber. Reciben un respaldo tanto de las autoridades como de la comunidad universitaria. Que estamos muy abiertos a cualquier idea que ustedes tengan para nosotros realizarlas dentro de la carrera, igual al apoyo de la facultad, y que pues también se animen ellos también a participar. Lo que hemos planteado para el día de hoy, que tiene que ver justamente con educación política en nuestras universidades. Y para eso me parece muy adecuado empezar antes que con educación política. Para nuestros dos invitados me parece que es muy importante hablar sobre la educación en sí en nuestro país. Estaba mirando un poco de datos en la plataforma Plan B, quien pone que en 2023 hubo esta prueba que me imagino que es de conocimiento, del ser estudiante, que es una prueba que se realiza a los bachilleres y estudiantes de escuela, en donde nuestro país, en este año, la educación promedio de nuestro país está en 659 puntos de 1000, lo que significa que no estamos ni siquiera en el límite que se diría para poder tener una educación del nivel 7, que sería lo mínimo. Estamos bajo de eso. Entonces, con respecto a esto, mi pregunta y más que todo para conocer qué es lo que ustedes piensan acerca de este tema, en donde la educación, no solo por pensamiento propio, sino más bien con datos como el que acabo de dar, avala que la educación en el país cada vez es más pobre y no existen organismos ni políticas que puedan hacer que la educación promedio en el país pueda mejorar. Esto
como introducción, como digo, para hablar luego del tema de la educación política propiamente. Entonces, si podemos, Eduardo, primero y luego Pablo, por favor. Muy amable. Bueno, igual el tema del ingreso a las universidades es bastante complicado y uno cuando está en tercero de bachillerato es así como esa ansiedad de si vamos a poder entrar o no. Y tal vez en mi caso, que venía de un colegio particular, pero igual que tampoco es que era muy caro, imaginarse que nos va a tocar pagar una universidad privada como puede ser la UDA, la Católica, es impensable porque son universidades impagables, a pesar de que igual entiendo que algunas reciben fondos del Estado. Entonces, de estatal, y la universidad pública se vuelve una única opción y es importante como, claro, destinar presupuesto a esto. Igual veía las noticias en las que se mencionaba de que ahora la policía va a tener como una especie de pensión por el tema de la alimentación, mientras algunos colegios y escuelas ya no están dando el desayuno por el tema de que no hay dinero, pero para la policía sí hay. Entonces, bueno, a la final igual el tener un complicado acceso a la educación primaria, secundaria y que esta no sea de calidad, hace que sea aún más complicado entrar a la universidad pública. Sí, me parece que justamente para darle paso a Pablo, es muy importante lo que dice Eduardo del acceso a la educación, porque justamente una noticia de Coavisa de este año de 2024 de marzo refleja que solamente el 37% de la demanda puede acceder a esta educación, puesto que hay 394.000 estudiantes y solamente existe 146.000 cupos, lo que refleja claramente lo que ha dicho Eduardo, un pobre acceso a la educación pública y que me parece que casi el 60%, 63% exactamente de los demandantes para estudiar tienen este acceso a la educación. Entonces, siguiendo con esto, le quisiera hacer la misma pregunta. ¿Usted puede ver que desde la educación primaria, secundaria, para entrar a la terciaria, existe una buena calidad de información, existe una educación universal para todos como está estipulado en la Constitución, o más bien existe un nivel de educación que es mucho más bajo, como se pudo ver en esta prueba de ser estudiante, del que debería tener el país en comparación también a Latinoamérica? Bueno, yo creo que deberemos partir de este concepto que usted bien sostiene sobre el ejercicio de una pobreza académica por parte de los estudiantes, que no es otra cosa que el resultado, ¿no es cierto? Particularmente en este momento parece que tuviésemos todavía el coletazo de la pandemia. Es decir, nuestros jóvenes estudiantes que están, ¿no es cierto?, en la educación pública y aún así en la educación privada, tienen todavía, ¿no es cierto?, serios inconvenientes en términos, ¿no es cierto?, del conocimiento como para poder llegar a la universidad. Esto por un lado. Pero el otro ejercicio también en términos de, si hablamos de una pobreza conceptual, en términos de los que usted acaba bien de sostener y lo que las cifras dicen. Es decir, no hay universidad pública en este momento, ¿no es cierto?, que pueda abarcar a absolutamente todos los jóvenes estudiantes que salen del bachillerato. Ojo, solo los que van a salir este año o los que ya salieron el anterior, porque aún, ¿no es cierto?, hay muchos jóvenes, miles de jóvenes, ¿no es cierto?, que se han quedado en el camino sin poder entrar a la universidad. Parecería aquí, ¿no es cierto?, que es más una cuestión de Estado. Yo siempre he pensado, ¿no es cierto?, que la Universidad de Cuenca, por ejemplo, debería ser una Universidad de Cuenca 2, que la Facultad de Medicina debería ser una Universidad de la Medicina, ¿no es cierto?, que tenga otros niveles. Es decir, ¿no es cierto?, si hay aspirantes a ingresar a medicina con los más altos puntajes, pero al final no lo pueden. Pero no lo pueden porque la estructura, ¿no es cierto?, tanto la estructura física, la estructura en términos de docentes, en términos de administrativos, ¿no es cierto?, no tenemos lo suficiente. Y es porque no ha sido dado por el Estado. Parecería, ¿no es cierto?, que estamos, ¿no es cierto?, vistos así de lado por parte de los distintos gobiernos. Yo creo que una lucha sentida, ¿no es cierto?, de la comunidad universitaria debe ser crecer la universidad.
porque vemos crecer la población de jóvenes estudiantes que salen en busca de una posibilidad de entrar a la universidad, pero se quedan fuera. Seguramente alguien sí se va a preguntar, o se haya preguntado, ¿en dónde están ellos y ellas? Claro, a lo mejor muchos hayan tenido que emigrar, o muchos hayan tenido que quedarse esperando, casi un ejercicio, diríamos, de un limbo social. Porque hoy un bachillerato, con ese título, ¿a qué puedes acceder? ¿Cierto? Entonces yo sí creo ahí que hay una responsabilidad muy fuerte por parte del Estado, ¿no es cierto? Y por parte del gobierno. Puede sonar ilusorio, puede sonar como muy idealista, pero necesitamos mayor presupuesto universitario, ¿no es cierto?, para dar cabida a los jóvenes, ¿no es cierto?, que vienen y que cada vez, ¿no es cierto?, esa población de personas va creciendo. Pablo, ¿usted cómo percibe que es la educación política impartida en las aulas y espacios de la universidad? Actualmente vemos que mucha gente tiene como que una imagen degradada, una mala imagen de lo que es la política, porque muchas veces cuando se habla de política como que huyen o no quieren. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que la política impartida por la universidad es suficiente? Estimada Flor María, me parece que, vaya, de cuando yo joven también se hablaba esto de que acercarse al mundo de la política, al quehacer político, implicaba como que ensuciarse las manos, ¿no es cierto? Implicaba como que ensuciarse en términos, ¿no es cierto?, de entrar a un mundo lleno, entre comillas, de cosas no deseables. Sin embargo, ¿no es cierto?, yo creo que el quehacer político es un quehacer intelectual que les permite a los jóvenes, que nos permite a nosotros como ciudadanos construirnos. La forma de cambiar un país, lo considero, ¿no es cierto?, es a través, por ejemplo, del ejercicio de la educación política. Es lo que nos permitirá, ¿no es cierto?, no ser unos analfabetos políticos, construyendo una sociedad diferente. Nos permitirá ser críticos con respecto a nuestros representantes en los distintos estamentos del poder del Estado. Y yo creo, ¿no es cierto?, que no necesariamente es político quien tercia para una elección o está en un determinado cargo público. Todos, absolutamente todos, ciudadanas y ciudadanos, hacemos, ¿no es cierto?, y construimos la política todos los días, desde nuestros espacios que pueden ser, ¿no es cierto?, elementales, básicos, pero que son necesarios para el funcionamiento orgánico de este Estado-nación. Así es que sí es importante generar esta noción, esta perspectiva en los jóvenes estudiantes, en las señoritas estudiantes, que el quehacer político, ¿no es cierto?, no tiene por qué ser mirado como una forma de degradación social. Al contrario, el quehacer político nos permitirá en algún momento generar nuevas posibilidades en términos de derechos, en términos, ¿no es cierto?, de un progreso sustentable en el país. Me parece que es muy acertada su respuesta, sobre todo en términos de hablar de que no solamente es político quien tercia en esta parte de elecciones, o quien es un político en todo el sentido de la palabra, sino más bien cada acción que uno tiene en su diario vivir, en su cotidianidad, puede ser vista como una acción política, porque al fin somos quienes nosotros damos y construimos esta realidad política en la que vivimos. Teniendo en cuenta esto, Eduardo, te quiero preguntar, y teniendo que ver con lo que tú dijiste de lo poco que existe en la educación primaria y secundaria y con un siguiente acceso en la universidad, ¿crees tú que es importante el pobre nivel de educación que tenemos en comparación de América Latina y del mundo para hacer que, aparte de que no tenemos educación en las materias básicas de lo que se concibe la educación,
a nivel político, ¿cómo nos afecta el tener una pobre instrucción en niveles escolares, en niveles de bachiller, para posterior luego llegar a la universidad, en nuestro entendimiento de la política? Bueno, yo creo que el hecho de educarnos, así como tener, eso ya termina siendo casi un privilegio, algo que debería ser lo normal, y el hecho de que tengamos este bajo acceso también es como qué información nos está llegando. Tal vez no tenemos como incluso el tiempo para estar investigando más allá de lo que los medios tradicionales nos dicen, de lo que Coavisa nos dice, de lo que Primicias nos dice, lo que La Hora nos dice. Entonces, es complicado cuando tenemos que apenas estudiar y llegar y trabajar y dedicarle un montón de cosas, nuestro tiempo a cosas que son para sobrevivir, y no tenemos este tiempo para pensar. Yo creo que eso nos ha afectado un montón, y también creo que el tema del neoliberalismo, el pensar como en el individuo, del yo estar bien y de estudiar la universidad solo para llegar a un trabajo, y que no tengamos el privilegio de tener estos espacios de encuentro para hablar con el otro y poder como pensar en colectivo ha impactado un montón. Así ya es difícil ver mucha gente en las protestas y gente preocupándose por lo que está pasando, porque tal vez ni siquiera hay tanto tiempo. Y algo en lo que podía ver en el video que mostraron hace un rato es la decadencia también de los términos políticos, de que nos estén ahora presumiendo de que no tengo una ideología, o de que... Y esperemos que eso esté en nuestro tipo de representación. Es complicada. Igual también como representante estudiantil es como otra vez la democracia burguesa, en la que yo estoy representando a alguien y no hay esa noción de lo colectivo, porque no tenemos tiempo, porque todo va a mil, y no nos educamos en pensar en el otro. ¿Pero crees que en realidad eso tiene que ver con que los estudiantes universitarios no tengamos tiempo o no tengamos interés en el hacer eso? Porque a mí me parece, y como yo también soy un estudiante universitario, como decía nuestra compañera y como decía Pablo, en tiempos antaños hubo una mayor fuerza de estos grupos políticos universitarios, como los que mencionábamos un poco antes de que empiece esta charla, como el MIU, como el FDU, y como los grupos que pues se fueron transformando los nombres. Entonces, ¿en serio creen ustedes que tiene que ver más que todo con un tema de falta de tiempo o un tema de falta de interés por lo de la terminología, que ahora siento que cuando se dice hablar de política, indudablemente la gente piensa o mejor dicho, no se quiere mojar del tema, ni siquiera le interesa mirar qué es lo que está pasando, porque al fin piensa que eso no le importa. Obviamente es una injerencia, que puede que no sea así siempre, pero a mí sí me parece que más que falta de tiempo, me parece un poco más de falta de interés. Les doy la palabra, por favor. Yo igual, o sea, sobre ese mismo tema, yo creo que aún hay algunas chispas, o sea, también hay como algunas capacidades, hay alguna capacidad como de organización que se tiene que aprovechar. O sea, hace poco teníamos esta protesta por el feminicidio que hubo, y hubo una convocatoria y llegó más gente de lo que estaba esperado, y fue un caos la protesta que se dio. Y claro, o sea, el mundo no se va a cambiar solo con rabia e indignación, sino hay que tal vez aprovechar estas chispas para organizarnos y ya ver qué proyectos se pueden hacer. Yo creo eso, como hay tal vez un desinterés por algunas cosas que se ven más alejadas, pero cuando ya nos está respirando la muerte aquí, la delincuencia aquí, nos están matando entre ellos, nos están viniendo por nosotros y estamos ahí. Esto es nuestro país, es nuestra gente, y tal vez estos momentos son los que hay que aprovechar para el qué hacer. Y qué hacer, no sé, tomarnos el poder. Yo quisiera ahí colocar algunos hitos de orden histórico.
en términos de esa liquidez intelectual o política que se vive en el ámbito estudiantil. Ciertamente, de lo que sucedía en los 70, porque ahí vi una entrevista de lo que sucedía en los 70, en los 80, en los 90, hasta en inicios de los 2000, pues no da cuenta de lo que hoy nos pasa, ¿no? Pero también creo que es una cuestión de construir una referencialidad histórica. En los 60 había una ebullición no solo de orden estudiantil, sino de orden político, de orden social a nivel internacional. Pero parece que pronto, ¿no es cierto?, se fue diluyendo esas posibilidades, más aún cuando todos vimos, todos los de mi época vimos, ¿no es cierto?, la caída del muro. Y no era una caída solo de orden físico, sino era una caída de orden ideológico, ¿no? Era no encontrar, era perder los referentes políticos. Muchos de esos referentes ideológicos estaban, ¿no es cierto?, o sustentaban los grupos políticos o el movimiento ideológico que existían en las universidades. Ojo, no solamente en la cuencana, en la universidad ecuatoriana, en la universidad latinoamericana, ¿sí? Y también, como señala, ¿no es cierto?, Eduarda, hay una lógica por parte del poder, ¿no es cierto?, de ir como borrando de la huella histórica todos esos procesos. De tal manera que cuando llega un estudiante a la universidad, ¿no es cierto?, parece que se encontrara frente a un telón totalmente blanco, níveo, ¿no es cierto?, donde no hay problemáticas sociales por tratar, donde el individuo universitario se dedica a lo suyo y nada más, cuando la complejidad es otra. Más de una vez hemos planteado a nivel de los docentes universitarios que hoy parecería que la conciencia social, cuando hay problemas muy fuertes, muy álgidos, ¿no es cierto?, la conciencia social la toman los indígenas, los grupos indígenas, ¿no es cierto? Ellos, entre comillas, hacen un ejercicio de representación política de toda la nación. Y entonces el mundo, entre comillas, el mundo urbano, el pensamiento del estudiante urbano queda como que opacado, casi que entra en un segundo plano en términos de la discusión política de los asuntos latentes de esta sociedad. Y sobre todo, claro, particularmente en estos tres gobiernos, ¿no?, estos tres últimos gobiernos, ¿no es cierto?, de Lenín Moreno, de Lazo y del actual, ¿no es cierto?, en que es necesario agitar la conciencia intelectual, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, de las ciudadanas, para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Pero ese ejercitar de la conciencia, desde mi perspectiva, por favor, creo que se construye mucho en la universidad, ¿cierto? Está bien en los libros, pero también es la acción social, ¿no es cierto?, el saber exactamente, ¿no es cierto?, o al menos tener en perspectiva qué es lo que está sucediendo. Para continuar, hemos preparado una encuesta sobre la opinión de muchos estudiantes acerca de la importancia de la educación política. Adelante. El día de hoy nos encontramos en el campus central de la Universidad de Cuenca, donde vamos a realizar un pequeño sondeo a los estudiantes de la universidad para ver qué piensan acerca de la educación política. Sí. 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 Sí, yo pienso que sí. Sí, yo creo que sí. 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 ¿Varios? Sí. 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 Talleres nada más, pero dentro de la carrera en sí, ¿no? No. Sí. No he recibido. Inicio del ciclo era una carrera como que sí. Sí. No, durante la carrera no, nada de eso. Durante la universidad no. Sí. 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 La universidad tiene un papel fundamental dentro de la vida política de los estudiantes, que bueno, son las personas que se van a desempeñar
en los cargos públicos, privados y a nivel de toda la sociedad. Entonces creo que dar bases acerca de la política para uno como estudiante y como persona, definir nuestro criterio. Yo creo que la universidad debería tratar de informar un poquito más hacia los estudiantes para que ellos tengan la oportunidad de conocer sobre las políticas, sobre cómo se rige el país y quiénes están al cargo. Darle más educación política a los estudiantes. Bueno, yo creo que sí debería, como decir, fomentarnos e informarnos, porque pues a lo largo de en sí de nuestra vida escolar y todo, no nos enseñan mucho de política, entonces nosotros estamos desinformados y no sabemos de nuestros derechos, entonces yo creo que es muy importante que nos den foros y que más que todo que nos informen. Incentivar más, no tanto en talleres, sino también en todas las carreras, aumentar, no tanto como materia complementaria, pero sí, o sea, parte de educación política en todas las carreras, para que sea algo común entre todos los estudiantes de la universidad. O sea, tal vez aplicando foros para ver que las personas sepan cómo realmente funcionan los movimientos políticos, para no ser como que estén encerrados dentro de la burbuja universitaria, sería como que explorar cómo es realmente los movimientos políticos en el país. Creo que debería formar parte muy importante también de eso. Yo creo que sí deberían hacer más talleres porque actualmente los jóvenes no conocemos mucho sobre política y entonces yo creo que estaría bien esos talleres. El papel de la universidad en cuanto a eso es muy importante y no solo para los sujetos políticamente activos sino también para los no activos, porque de una u otra forma todos estamos llamados a participar en la política del país, entonces ahí la universidad debe ir fortaleciendo las capacidades que tiene cada uno de sus estudiantes. Un papel muy importante, ya que en las carreras deben implementar como, digamos, materias que den al ámbito de la política. Tal vez que la creación de talleres tanto para estudiantes y que influyen mucho en su desempeño. Como hemos escuchado, usted dice que aún como que les falta esa parte, digamos, de poner parte de la universidad para como entrar en conocimiento sobre la política de los estudiantes de diversas carreras. ¿Cuáles creen que serán los recursos adicionales o cambios estructurales necesarios para fortalecer una educación política en la universidad? A mí me parecería, porque usted habla de un cambio estructural, ciertamente en algún momento tendremos otras autoridades, los jóvenes, ustedes, ¿no es cierto?, tendrán el testigo en esta carrera llamada Estado-Nación para construir, ¿no es cierto?, un nuevo ámbito de la política. Y en esa estructura del Estado, cambiar una serie de cuestiones, una serie de normas, sobre todo en términos de la educación superior, ¿cierto? Es un derecho a estudiar. Pero hoy ese derecho está limitado por los exámenes, 1. 2, por la poca capacidad que tiene, ¿no es cierto?, la Universidad Ecuatoriana, como decía hace un momento, en términos de presupuesto que debería ser dado por los gobiernos, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí, no sé, podríamos encontrar un primer ejercicio de cambio en la universidad. Sí, pero ese ejercicio de cambio no es solamente en la Universidad Ecuatoriana, es en la Universidad Latinoamericana, donde debe suceder aquello, donde que el estudiante, la señorita estudiante, haga conciencia, ¿no es cierto? Digamos, haga conciencia de clase. Sí, hoy existe eso. Parece, ¿no es cierto?, que la brújula ideológica se mueve hacia otros horizontes, muy distinta a cuando nosotros éramos jóvenes y buscábamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, el ejercicio de un cambio estructural en el país, tener un gobierno diferente. Hoy las luchas, ¿no es cierto?, están, por ejemplo, en el ámbito de las mujeres, en el ámbito de su reconocimiento. Las luchas están, ¿no es cierto?, en otras perspectivas, por ejemplo, con el cambio climático, en ese ejercicio de construir derechos, ¿no es cierto?, no solamente para los ciudadanos, sino inclusive para la tierra. Pero en ese ejercicio, en esa construcción de derechos, parecería que vamos dejando de lado estos derechos importantes, por ejemplo, como el tener acceso a la educación. ¿Y quién más que nosotros para cambiar?
Me parece muy importante lo que usted dice, Pablo, y también teniendo en cuenta y consideración lo que se pudo ver en las encuestas, que bueno, es una muestra muy pequeña hacia todos los estudiantes, pero que me parece que refleja muy bien el pensamiento que estos estudiantes tienen acerca de la educación política. Me parece que hay un tema muy importante a tratar en este tema, y para eso te pregunto, Eduarda. El tema de que la mayoría de estudiantes, según una de las preguntas que no recuerdo muy bien, dice que ellos lo que les gustaría que hagan las autoridades es hacer talleres en donde ellas puedan conocer. Entonces me parece que esta pequeña frase es muy importante porque lo que da a entender, o al menos a mi entender, es que la gente y los estudiantes universitarios no tienen conocimiento o no tienen un gran conocimiento acerca de política, como usted bien mencionaba, que hace años, como en los 90 con la caída del muro de Berlín, se tenía porque era, y igual que ahora, es algo muy importante para la vida social, vida propia de uno mismo como individuo en esta sociedad de Estado. Entonces, el hecho de que esta gente pida que haya una educación política, ¿piensas tú que es un gran limitante o una gran causa para que no exista la acción política que existía hace tiempo, o la acción política que la universidad estaba acostumbrada, como en los paros que mencionaba Pablo, en donde se cerraban calles por mucho tiempo, en donde eran luchas muy fuertes contra la policía, contra el poder mismo, cuando ahora en las marchas universitarias lo que yo he escuchado, porque también he asistido a esas marchas, es que la gente va generalmente para perder clase o porque para tomarse fotos, más no va por una propia acción ni por una propia convicción política e ideológica. Entonces, ¿tú crees que el hecho de que haya esta poca formación política en la universidad tiene que ver con que haya esta poca acción política en nuestra misma universidad y en las universidades del país? Ahí, o sea, creo que sí hay un tema de tal vez de un poco de desinterés, de tal vez de falta de formación política, pero también siento que hay otras cosas como el tema de que la universidad también está hecha para que no tengas como estos espacios de conflicto en el que puedas debatir con tu compañero de cualquier cosa que esté pasando, porque también se ha metido mucho en nuestra idea de que no hay que hablar de religión y no hay que hablar de política. Entonces, normalmente no existe un debate, tratamos de evadir estos temas, y cuando algo está pasando, pues es difícil que la gente salga. Pero sí sería bueno que hayan más cursos de política, un poco más guiados. Yo creo que en las facultades sí se habla de política, pero no es la política que tal vez a nosotros nos gustaría escuchar. Estando en la facultad de arquitectura, tal vez el tema de la política diríamos que es algo que no se toca porque es una carrera técnica. Pero cuando nos dicen como ustedes, mujercitas que pasan mucho tiempo en la cocina, han de saber cómo diseñar una cocina. Claro que es político. Claro que es violento también, pero claro que se tocan esos temas. El lío es que también hay este miedo a la autoridad y en el que no nos ponemos a debatirles de estas cuestiones que estamos viendo, sino a callar y tal vez ni siquiera me incomoda, o tal vez no sé si al resto de mis compañeros les está incomodando, pero por ese miedo no están diciendo nada. Y yo también muchas veces he guardado silencio porque es este miedo a la autoridad, y creo que tal vez en estas formaciones políticas deberíamos empezar con miedo hablar y preguntar y cuestionar para que producir este conflicto y que no nos quedemos con estas ideas también escuetas. También igual, perdedores siempre hemos sido y los perdedores siempre existiremos porque somos las personas que no nos vamos a complacer con los pocos derechos que tenemos, las pocas cosas que nos dan. Y yo creo que gente que quiera protestar de alguna forma o hacer algo siempre habrá, y falta generar como esos estímulos para que hayan estos estallidos y podamos empezar a organizarnos. Tal vez he visto también las asambleas que organizó la FEU anterior y tal vez no había mucha gente, y la gente que iba, tal vez estábamos todos medio sincronizados y no había como ese espacio de conflicto que también es necesario para que surjan cosas. Sí, respecto a eso, también antes de darle el paso a Pablo, sí me parece que la universidad
por el hecho de ser pública, bueno, eso es una apreciación muy personal que tengo. Es muy difícil que exista este espacio de debate en cuanto a ideología, más no a los temas que se trata, porque me parece que sí existen muchos debates. El hecho de que exista este tipo de ideología que aquí en la universidad se maneja, que es sobre todo de izquierdas, sí me parece que hay muy poca gente que es de otra afiliación política y sobre todo que está dispuesta a hablar en estos espacios de debate. Entonces ahora sí quisiera preguntarle a usted, Pablo, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la que ya no existe, por ejemplo, estos foros de debate que antes de la Facultad de Jurisprudencia, los estudiantes de Derecho, me parece que alrededor de los 2000, 2010, por ahí, entre ese lapso, eran esperados por toda la universidad? Mucha gente asistía al Teatro Carlos Cueva para poder mirar esto y aprenderse y empaparse de estas ideologías políticas, cuando ahora, como nos mencionaba Eduarda, lo que pasa es que hay una asamblea para debatir de temas de políticos, no existe un conflicto y menos aún hay gente para debatir de estos conflictos. Yo creo que pasa, recogiendo un poquito las palabras de nuestra compañera Eduarda, en términos de que falta, ¿no es cierto?, una suerte de accionar político al interno de la universidad, pero que no es posible ese accionar, parece, ¿no es cierto?, entre comillas, no es posible ese accionar porque, ¿no es cierto?, hay una suerte de presión académica por el cumplimiento primero de este tipo de obligaciones antes de las obligaciones políticas. Antes, ¿no es cierto?, por ejemplo, jóvenes estudiantes, al finalizar el ciclo, cualquiera de ellos, ¿no es cierto?, decían, vamos a hacer una extensión universitaria. Y los jóvenes, ¿no es cierto?, y las compañeras se iban a esas extensiones universitarias previo a hacer entre ellos un proyecto, sabían a dónde tenían que ir, sabían sus actividades, ¿no es cierto? Era un acercamiento directo a la comunidad. Hoy esa posibilidad se ha burocratizado de manera técnica en la universidad. Se ha vuelto el cumplimiento de una tarea, se ha vuelto el cumplimiento de una cátedra. Entonces, fíjese usted, la conciencia social, ese acercamiento al voluntariado, se ha vuelto una obligación. Una obligación en términos del cumplimiento porque tiene que pasar. Si nosotros, ¿no es cierto?, tomáramos el hecho de que, ojo, los jóvenes deben tener ese espacio libre, ¿no es cierto?, de construcción social, dígase ideológica, ¿no es cierto?, política, para acercarse a las comunidades, pero en función, ¿no es cierto?, de su propia necesidad intelectual, digamos que sería otra cosa. A lo mejor, digo, ahí estamos perdiendo algunos de los referentes, ¿no? Porque hoy todo es una suerte de obligaciones. Cuando usted hace determinadas cuestiones académicas, los hace por obligación, por el cumplimiento que tiene que pasar el ciclo. Pero si alguien le dice, oigan, vamos a hacer esto por voluntad política, ¿cierto?, ahí se va generando otro tipo de condición en términos de pensamiento social. Eduarda, ¿considera usted que estas manifestaciones, levantamientos que hacen los estudiantes y sus organizaciones como la FEUE y todos esos gremios, ha tenido algún impacto significativo más allá de llegar a coberturas mediáticas? Yo creo que el tema de las coberturas mediáticas es como justo este apoyo para meter presión mediante las protestas para que se realicen algunas cosas, pero si vamos a generar una revolución solo con protestas tal vez sea insuficiente, porque yo entiendo que hay rabia, indignación, pero también necesitamos como no dejar a un representante a que nos represente, sino organizarnos para a alguien se le debe ocurrir alguna idea para cambiar el mundo. Entonces, yo creo que sí ayudan, que aparte el tema de disputar el poder y estar en estos espacios nos ayuda como a estar metiendo las ideas, a estar tratando de dinamitar desde adentro y dar algunos empujoncitos a cosas que nos convienen y que definen tal vez nuestras condiciones de lucha. Pero, claro, hay más cosas que se pueden hacer como organizarnos, cuidarnos, conocernos entre todos y tomar las decisiones
en conjunto y no estar representando tanto, sino participando. Me parece muy acertada la invitación a nuestros dos invitados del día de hoy. Agradecerles sobre todo por estar en este espacio de debate que muchos conceptos nos trae a la mente y sobre todo para reflexionar mucho lo que hemos comentado el día de hoy. Como última parte les quisiera pedir un modo de conclusión, unas pequeñas palabras que quieran decirle al público que nos escucha en cuanto a la temática que hemos estado tratando. ¿Te parece si empiezas y luego Pablo para cerrar el programa? Y agradeciéndote también por tu participación el día de hoy, Eduardo. Bueno, igual gracias otra vez por el espacio para que podamos expresarnos. Y bueno, espero que algo haya gustado. Y lo otro es como extenderles una invitación a el tema de la FEUE. Va a ser esta acampada. No estoy participando en la organización, pero me parece interesantísimo acudir a esto y como que ser otra de las universidades que se unen al tema de la lucha contra el genocidio que se está dando ahorita en Palestina. Y eso. Hace un momento planteaba el hecho de que hay que pasar el testigo a las jóvenes generaciones. Pero al pasar ese testigo, ¿no es cierto?, uno debe tener la responsabilidad social de saber en qué condiciones uno entrega el mundo a los jóvenes, en qué condiciones uno entrega este país, este Estado, a los jóvenes, a ustedes, ¿no es cierto? Y a lo mejor no estemos, ¿no es cierto?, en las mejores condiciones. Sin embargo, desde nuestros espacios de lucha, debemos seguir construyendo de tal manera de que ojalá en algún momento las condiciones sean diferentes. Diferentes porque ustedes, espero que algún día cambien el mundo. Agradeciéndoles nuevamente, Pablo, Eduarda, por este espacio aquí, por esta información compartida. Recalcando que hablar de política siempre nos quedará corto el tiempo. Muchas gracias. También a Flor, agradecer a la gente que ha estado viéndonos el día de hoy. Recordarles simplemente que nunca dejen de educarnos y nos estaremos viendo en nuestras posteriores ediciones. Que tengan una buena tarde, agradecerles otra vez y con esto hemos terminado el programa del día de hoy. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Eco, el podcast donde la opinión pública es la que manda. Recuerda escucharnos todos los martes, miércoles y jueves de cada semana. Síguenos en nuestras cuentas oficiales para mantenerte al tanto de los acontecimientos coyunturales y controversiales del país. Eco, el reflejo de tu voz.